Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la lección del otro día, o con la clase del otro día, donde estábamos hablando de los procesos biológicos, y dentro de los procesos biológicos aeróbicos nos quedamos en la producción de fangos. Bueno, pues vamos a hacer otra vez un balance de masa por unidad de tiempo de la producción de fangos en el reactor biológico, donde tendríamos en un balance las entradas menos las salidas, más la producción de fangos, y esto es igual a lo que se me acumula, a lo que varía dentro del propio reactor biológico, la generación de fango. Pues la masa de fango por unidad de tiempo que entra, que será la del influente, el caudal del influente por la biomasa del influente, menos la de salida, que será la del efluente más las purgas, caudales del efluente por la biomasa del efluente más la caudal de la purga por la biomasa que está dentro de la purga, eso sería la salida, más la propia producción de fangos, es igual a la tasa que se me acumula, o sea, la variación de la biomasa a lo largo del tiempo dentro del reactor por el volumen del reactor. Como estamos siempre suponiendo que es un sistema estable, la acumulación o variación es cero, y además podemos considerar que es aproximadamente cero porque es despreciable con relación a la cantidad de biomasa que hay dentro del reactor biológico, la biomasa tanto del influente como la del efluente. Con lo cual, que nos queda? La producción de fangos será el caudal de la purga por la biomasa o la concentración de biomasa en la recirculación. Vamos a ver, si recordamos, en la expresión número 3 teníamos que esta expresión donde el caudal de la purga por la concentración de biomasa en la recirculación, dividido el volumen del reactor por la biomasa del reactor, más la constante de respiración endógena, era igual a la tasa, al coeficiente de asimilación por el caudal del influente por el sustrato eliminado en el reactor, el de entrada menos el de salida, partido el volumen del reactor por la biomasa del reactor. Despejábamos el caudal de la purga por la concentración de la recirculación de la biomasa, o lo que es lo mismo la producción de fangos. Recordad que la producción de fangos era QPG por la biomasa en la recirculación, y me sale esta expresión donde tenemos que la producción de fangos es esta. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente recordando que la tasa específica de asimilación del sustrato era el caudal del influente por la variación, por la eliminación del sustrato del reactor partido el volumen del reactor y la biomasa del reactor, y teníamos que la producción de fango se puede expresar como IU menos KSUD, la constante de respiración endógena, todo ello multiplicado por el volumen del reactor y la biomasa que hay en el reactor. Aquí se ve que si aumenta la producción de la tasa específica de eliminación del sustrato, se observa que la producción de fangos aumenta. Si O aumenta, aumenta la producción de fangos. Vamos a ver la producción específica de fangos, que no es otra cosa que la producción de fangos partido de la cantidad de sustrato consumido por unidad de tiempo. Vemos que la producción de fangos específica será la producción de fangos partido el caudal del influente por la eliminación del sustrato, el sustrato entrante menos el saliente del reactor. Y esto, metemos directamente la producción de fangos, como lo hemos calculado hace un ratito. Vemos que la producción de fangos será I por U menos KSUD por V sub R, el volumen del reactor por la biomasa del reactor. Pero si os fijáis, el volumen del reactor por la biomasa del reactor partido el caudal del influente por la eliminación del sustrato, que es el sustrato de la entrada menos el sustrato de la salida del reactor, eso es 1 partido por U. Luego la producción específica de fangos me quedará la constante I por la tasa específica de eliminación del sustrato menos KSUD partido por U, o lo que es lo mismo I menos KSUD partido por U. Nuevamente vemos que si aumenta la tasa específica de eliminación del sustrato, al aumentar U, más pequeño será el valor que haya que restar, por lo tanto mayor será la producción de fangos. Pues podemos saber lo mismo que antes. Otra forma de trabajar es poder llegar a la expresión de la producción específica de fangos única y exclusivamente en función de la edad del fango o la edad del fango, lo que era el tiempo de retención celular. Bueno, pues si recordáis,
vimos la expresión 5 donde la inversa de la edad del fango más la constante de respiración endógena era I por U. Si despejamos I por U menos K sub D, obtenemos que es la inversa de la edad celular, la edad del fango. Y recordar que I sub U menos K sub D era el denominador de la fórmula que me indicaba la producción específica del fango, era el numerador de la fórmula que me indicaba la producción específica de fango, recordarlo. Bueno, en la expresión 8 lo vamos a llamar. Y aquí vamos a despejar directamente U y multiplicar por el tiempo de retención celular, U por tita sub C, y obtenemos la expresión 9. Bueno, pues de 7 y 8 podemos llegar a que la producción específica de fango será la inversa de la edad del fango por la inversa de la tasa específica de eliminación del sustrato, o sea, 1 partido U por tita sub C. Si ponemos esta expresión de U partido tita sub C en el denominador, la expresión 9 directamente en el denominador, pues llegamos a esta expresión, donde la producción de fango es I partido 1 más tita sub C por K sub D. Vamos a hacer lo mismo, pero para el balance de materia sobre las necesidades de oxígeno. Fijémonos en este reactor biológico, y vamos a hacer ahí el balance de masas nuevamente, balance de masas por unidad de tiempo, solo que esta vez referenciado al oxígeno disuelto. Fijaos, el oxígeno disuelto que hay en el influente será la entrada, más el aporte de oxígeno, que es la entrada, más cómo varía dentro del reactor biológico la cinética de la masa de oxígeno en el propio reactor biológico, será la variación que se me produce o acumulación dentro del propio reactor. Por tanto, inputs, entradas, aporte de oxígeno, más la concentración del oxígeno disuelto en el caudal del influente, por el caudal del influente, menos las salidas, que es el caudal del efluente más el caudal de la purga por el oxígeno disuelto que tiene la purga y el efluente que coinciden, más cómo reacciona la cinética de la reacción que tenga el oxígeno disuelto dentro del reactor, será igual al volumen del reactor por la variación del oxígeno disuelto con relación al tiempo dentro del propio reactor. Como es un sistema estable, este término es cero, y además podemos decir que el oxígeno disuelto en el influente y en el efluente son despreciables con relación al aporte de oxígeno que se produce en el reactor. El aporte de oxígeno son las necesidades de oxígeno, que son las que estamos intentando determinar. Y la cinética de la reacción de oxígeno disuelto en el reactor vimos en la introducción de este tema que se podían expresar en función del volumen del reactor por la variación del oxígeno disuelto a lo largo del tiempo. Y vimos que esa expresión era igual, la variación del oxígeno disuelto con relación al tiempo, vimos que era directamente proporcional a la variación del sustrato con relación al tiempo y directamente proporcional al incremento de microorganismos, incremento de la biomasa. Luego, diferencial de oxígeno con relación al tiempo era igual a por diferencial de diferencial de T. Pero de Monnet, la ecuación de Monnet nos decía que la variación del sustrato con relación al tiempo la podíamos expresar como el caudal del influente por la variación del sustrato a la entrada menos la salida, partido del volumen del reactor. Luego las necesidades de oxígeno, colocándolas de manera ordenada, las podemos expresar mediante esta ecuación. Y si aquí sacamos factor común V sub R X y multiplicamos aquí por X en el numerador y en el denominador, podemos llegar a esta expresión donde las necesidades de oxígeno serán el volumen del reactor por X por A, una constante de la cinética del oxígeno disuelto, de la evaluación del oxígeno disuelto con relación al tiempo, por la tasa específica de asimilación del sustrato, de eliminación del sustrato, más la constante B. Por lo tanto, vemos que si aumenta la biomasa o aumenta la tasa de eliminación del sustrato, aumenta las necesidades de oxígeno. Las necesidades específicas de oxígeno las vamos a calcular ahora y vamos a hacer una parada porque se nos acaba ya el tiempo de grabación.